El diputado Salvador Caro de MC aseguró con absoluta ignorancia y fascismo pinochetista hitleriano que las reformas a las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional son un avance del comunismo latinoamericano para imponer el castrochavismo en México por encima del modelo democrático. Esta reforma no tiene que ver con las necesidades de la seguridad pública de los mexicanos, es un avance del comunismo latinoamericano en México, es un acto criminal que va a costar vidas, que va a costar patrimonio y que va a costar libertades, argumentó para espantar con el petate del muerto. Consideró que la Guardia Nacional se ha construido sobre el debilitamiento de las policías municipales y estatales. El presidente fracasó en su estrategia de seguridad, repitió la idea central de la guerra sucia mediática contra el claro avance en seguridad de la Cuarta Transformación. No podemos cargar en nuestra conciencia en ser la legislatura que militarizó al país, que desbalanceó al poder público para concentrarlo en los militares, manifestó falsamente, reiterando su mentira de que el Ejecutivo está proponiendo a través de esta iniciativa un galimatías castrochavista que no propone nada positivo, insistió con su falacia. En su clímax fascistoide, llamó a la Asamblea a frenar al presidente en su deriva autoritaria para contar con instrumentos y poder aplacar a quienes despierten y se cansen de la miseria. Consideró en su delirio que el dictamen contiene una de las iniciativas más peligrosas que han llegado a la Cámara desde la postrevolución. Esta iniciativa, no seamos ingenuos, no tiene fines legales, administrativos de seguridad pública o de seguridad nacional. Es una medida política metaconstitucional de control autoritario como en Cuba, como en Venezuela y como en Nicaragua, finalizó este ignorante MCista. En respuesta, y a nombre del grupo parlamentario del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña subió a darle unas clases al ignorante de MC, recordándole que el gobierno de la Cuarta Transformación nunca usará a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo y que el comunismo ni siquiera ha existido en la historia de la humanidad. Fernández Noroña sostuvo que el PRI y el PAN usaron el monopolio del uso de la fuerza cuando fueron gobierno para reprimir y para ejecutar desapariciones forzadas, desde el 2 de octubre de 1968, herida abierta, hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No somos iguales, nosotros no usaremos nunca a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. No hay un solo muerto en retenes militares, no hay una sola desaparición forzada, aseguró con toda razón. El compañero presidente y nuestro movimiento no somos represores, fueron ustedes los que militarizaron al país, fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria, fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación, y son ustedes los que, en alianza con el narco, siguen incendiando al país. Esa es la verdad, hipócritas y mil veces hipócritas, eso es lo que son, serán derrotados en las urnas en 2023 y 2024, subrayó contundentemente, finalizando con una arenga a la 4T, a las Fuerzas Armadas y al pueblo de México. Veamos a continuación cómo el doctor Noroña hace pedazos al payaso pinochetista hitleriano de Movimiento Paniaguado. Quiero dirigirme a todas las diputadas y diputados. Ayer se comentaba que había que estar unidos, que debíamos encontrar un camino en común y desde mi punto de vista este es un momento clave. Debemos apoyar al presidente López Obrador en todas las cosas buenas que propone en esta Cámara para el bien de México. Lamentablemente, hasta el momento no hay ninguna cosa buena que haya propuesto a esta Cámara. El problema es que en esta Cámara el Ejecutivo está proponiendo un galimatías castrochavista que ejemplifica que no propone nada positivo. Este dictamen contiene una de las iniciativas más peligrosas que han llegado a la Cámara desde la posrevolución. Es ingenuo debatirlo técnica o legalmente. Simple y sencillamente es un avance del comunismo latinoamericano. La Guardia Nacional se ha construido sobre el debilitamiento de las policías municipales y estatales y el presidente fracasó. El estatus en el robo de domicilios, en el robo a negocios, en el robo a personas, en el robo a vehículos, además de la triste realidad de un país
con 130,000 personas muertas por homicidio doloso y más de 35,000 personas desaparecidas no localizadas tan solo en el gobierno de la Cuarta T, nos dice que el presidente fracasó con la Guardia Nacional. Solo el terrorismo y la delincuencia han ganado. Esta iniciativa, repito, no seamos ingenuos, no tiene fines legales, administrativos, de seguridad pública o de seguridad nacional. Es una medida política metaconstitucional de control autoritario, como en Cuba, como en Venezuela y como en Nicaragua. ¿Qué habría pasado si el dinero de la Guardia Nacional se hubiera orientado a un programa para fortalecer las policías estatales y municipales? ¿Qué hubiera pasado en la seguridad de las mexicanas y los mexicanos si lo que se dio en un solo año, 65,000 millones de pesos a la Guardia Nacional, se hubiera dado a las policías municipales que en 12 años recibieron un poco más de 50 millones de pesos? No podemos acceder a cargar en nuestra conciencia con ser la legislatura que militarizó al país. No podemos cargar en nuestra conciencia con ser la legislatura que desbalance el poder público para concentrarlo en los militares. ¿Cómo podremos retomar los equilibrios del poder? ¿Cuánto tardaremos en ello? ¿Cuánto tiempo nos va a pasar para ver que los mandos militares y sus hijos van a estar metidos en los negocios del poder público? Esto me lleva a la segunda cuestión por la que no podemos votar esta reforma, que junto con la reforma electoral que tiene atrás a Manuel Bartlett, quien organizó el fraude electoral de 1988 y que busca limitar la representación popular, controlar la votación mediante el voto electrónico con un INE a las maneras de las asambleas de Nicolás Maduro, la militarización del país y la reforma electoral representan un avance claro para imponer el castrochavismo en México por encima de la evolución democrática del país. No al castrochavismo en México, no a la militarización y no a la vulneración de nuestras instituciones electorales. Es hora, mientras podamos, de frenar al presidente en su deriva autoritaria. No me digan que no saben que este modelo de Guardia Nacional es para tener instrumentos y poder aplacar a quienes despierten y se cansen de la miseria. No me digan que no saben que esto es para intentar robarse las elecciones del 24, que seguramente van a perder porque México va a estar harto de ustedes. Esta reforma no tiene que ver con las necesidades de seguridad pública de las mexicanas y los mexicanos. Es un avance del comunismo latinoamericano en México. Es un acto criminal que va a costar vidas, va a costar patrimonios y va a costar libertades. Es momento de que cuidemos a México, porque México tiene opción. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero iniciar manifestando mi absoluta solidaridad con la vicepresidente Cristina Fernández, que estuvo a punto de ser asesinada por la derecha que hoy viene a arroparse aquí hablando de democracia. El fascismo, que siempre está presente en nuestros países. ¿Qué niveles de ignorancia tiene uno que escuchar en esta tribuna? Tendré que darles no una medicina, sino una clase básica de la Universidad de Teoría Política. Desde Hobbes, gran teórico del Estado, prácticamente todos los teóricos del Estado y de la democracia burguesa han hablado de los estados nacionales como los que detentan el monopolio del uso de la fuerza. La derecha ha usado ese monopolio para reprimir. Primero el PRI y luego los paniaguados. Han usado a las Fuerzas Armadas para asesinar al pueblo, para masacrar, para reprimir, para hacer desapariciones forzadas. Aquí podría yo hacer una larga relatoría. Desde el 2 de octubre del 68, herida abierta, hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No, señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo. No hay un solo muerto en retenes militares. No hay una sola desaparición forzada. Cuando mandaron a la Policía Federal a provocar a nuestro gobierno, cuando se estaba formando la Guardia Nacional y tomaban el aeropuerto, me asombró
que el compañero presidente sorteara todas esas provocaciones y nunca usara la fuerza pública para reprimir. El compañero presidente y nuestro movimiento no somos represores. Fueron ustedes los que militarizaron el país, fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria, fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación y son ustedes los que en alianza con el narco siguen incendiando al país. Esa es la verdad. Y además han estado sirviendo lacayamente al gobierno de Estados Unidos, que con absoluta hipocresía sigue siendo su pueblo el principal consumidor de droga del mundo. Usan el dinero de la droga para el ciclo de reproducción del capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los principales consumidores de droga del mundo y no hacen nada para desmantelar a las bandas de narcotraficantes de distribución de droga. No mueven un dedo, no lo tratan como un asunto de salud pública y son nuestros pueblos los que pagan con sangre y sacrificio. Lo dije ayer, 800,000 colombianos, 200,000 personas más, buena parte de ellos mexicanos, mexicanas, y son tan hipócritas que por un lado dicen que no sirve nuestra estrategia y quieren más represión y quieren más sangre y quieren más sufrimiento del pueblo, y por otro lado nos acusan de militarizar al país. Hipócritas y mil veces hipócritas es lo que son. Nosotros tenemos que abrir un proceso de discusión para desmantelar al narco y al crimen organizado. Aguanten la medicina. Aguanten la medicina, van a tener su oportunidad de subir a tribuna a decir sus mentiras y sus necedades. ¿Por qué les duele tanto la verdad? ¿Por qué saltan como chinicuiles en comal? ¿Por qué no pueden escuchar los argumentos y valorarlos en su justa dimensión? Yo ayer planteé, hay que abrir una discusión para legalizar todo tipo de drogas, para quitarle el poder económico y el poder militar a los grupos del crimen organizado. Y vienen aquí a tribuna a hablar de comunismo que no ha existido nunca en la humanidad, de una ignorancia majadera y monstruosa. Nosotros estamos construyendo una república democrática, estamos construyendo una patria liberada, estamos construyendo un país de hombres y mujeres libres, porque como lo decía la gran Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque por más que les arda, la izquierda lo que quiere es un pueblo libre, que ejerza con toda firmeza sus derechos, su voz y su voluntad. Y como tenemos un pueblo libre, por eso van a ser derrotados una y otra vez, no solo en las votaciones de esta noche, sino van a ser derrotados en Hidalgo, en Coahuila y en el Estado de México en 2023 y en la presidencia de la República en 2024, porque son ustedes los que no entienden. Larga vida al ejército y a las fuerzas armadas sirviendo a la patria en labores de paz. Larga vida a las fuerzas armadas sirviendo al pueblo de México en los planes de emergencia. Larga vida al pueblo de México ayudando en labores de seguridad pública y a las fuerzas armadas. Y larga vida a nuestro movimiento, que va a seguir arrollándolos en las urnas. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.